La batalla de Sekigahara, el conflicto que unificó a Japón. Antes de sumergirte en este mundo de misterios, regístrate y haz clic en la campanita, tu clic llevará esta curiosidad aún más lejos. Gracias por formar parte. En el siglo XVI, Japón vivía sumido en una de las etapas más turbulentas y sangrientas de su historia, la era Sengoku, o la era de los estados en guerra. Durante casi un siglo, los señores feudales, conocidos como daimi, lucharon entre sí para expandir sus territorios y aumentar su poder. La autoridad central del shogunato prácticamente había desaparecido, y el país estaba fragmentado en incontables feudos, cada uno gobernado por un líder militar distinto. En ese caos, la guerra era constante y la muerte, una compañera diaria. Este escenario era el caldo de cultivo para que surgieran figuras legendarias, hombres y mujeres que, con audacia, inteligencia y a menudo brutalidad, buscaban unificar Japón bajo su mandato. Entre ellos, destaca especialmente Oda Nobunaga, un daimi audaz que comenzó el proceso de unificación a mediados del siglo XVI. Nobunaga revolucionó la guerra con nuevas tácticas y armamento, y logró derrotar a poderosos rivales que habían dominado durante décadas. Sin embargo, su ascenso fue abruptamente detenido en 1582, cuando fue traicionado y forzado a suicidarse por uno de sus propios generales. La muerte de Nobunaga dejó un vacío de poder que fue llenado por Toyotomi Hideyoshi, un hombre que, desde sus humildes orígenes como campesino, se convirtió en el gobernante más poderoso de Japón. Hideyoshi completó la unificación casi total del país, estableciendo un gobierno central fuerte y promoviendo reformas económicas, sociales y culturales. Bajo su mandato, Japón vivió un breve periodo de estabilidad y prosperidad. Pero la historia estaba lejos de concluir. Cuando Hideyoshi murió en 1598, dejó tras de sí un delicado equilibrio de poder. Su heredero, Toyotomi Hideyori, era un niño pequeño, y la administración del país quedó en manos de un consejo de regentes. Entre ellos, la figura más poderosa y ambiciosa era Tokugawa Ieyasu, un daimi con una visión estratégica y una paciencia a toda prueba. Ieyasu no solo aspiraba a proteger sus propios territorios, sino que tenía la intención de convertirse en el shogun, el líder militar supremo de Japón. Las tensiones entre los clanes Tokugawa y Toyotomi fueron creciendo lentamente. Por un lado, los partidarios de Hideyori buscaban mantener el legado de Hideyoshi y la continuidad de su dinastía. Por el otro, Ieyasu maniobraba políticamente para consolidar su poder y neutralizar a sus enemigos. El país estaba al borde de una nueva guerra civil, esta vez más decisiva y definitiva. Sekigahara, un modesto pueblo ubicado en una ruta estratégica entre las regiones este y oeste de Japón, se convertiría en el escenario donde todas estas fuerzas convergerían. El 21 de octubre de 1600, las tropas de Tokugawa Ieyasu y las fuerzas leales al clan Toyotomi se enfrentaron en una batalla que definiría el destino del país. Pero esta batalla no fue simplemente un choque de espadas y pólvora, fue una compleja red de traiciones, alianzas secretas y estrategias cuidadosamente planeadas. En las horas previas a la batalla, numerosos daimi cambiaron de bando, movidos por promesas, amenazas o intereses personales. Algunos que se habían declarado aliados de Tokugawa optaron por traicionarlo en el momento decisivo. Otros permanecieron firmes, luchando con ferocidad hasta el final. Cada movimiento en el campo de batalla tenía un peso enorme y cada decisión podía cambiar el curso de la historia. La batalla de Sekigahara duró apenas un día, pero fue suficiente para que Tokugawa Ieyasu lograra una victoria aplastante. Su triunfo no solo puso fin a la era Sengoku, sino que marcó el inicio del shogunato Tokugawa, un periodo de paz relativa, estabilidad política y aislamiento que duraría más de 250 años. Gracias a esta victoria, Japón entró en una nueva etapa de su historia, transformándose en un país unido bajo un gobierno central fuerte. Pero las consecuencias de Sekigahara fueron mucho más profundas que el simple cambio de liderazgo. La batalla consolidó un sistema feudal que controlaría la vida social, económica y cultural de Japón durante generaciones. También abrió la puerta a políticas que aislarían al país del resto del mundo, manteniendo su cultura y tradiciones intactas, pero también limitando su contacto con otras civilizaciones. Sekigahara no fue solo una batalla militar, fue un punto de inflexión histórico que moldeó el Japón moderno.
Y detrás de cada espada levantada, cada estrategia trazada y cada traición consumada, había hombres y mujeres cuyas decisiones resonarían a lo largo del tiempo, cambiando para siempre el destino de una nación. Tras la muerte de Toyotomi Hideyoshi en 1598, el equilibrio político de Japón quedó pendiendo de un hilo. Su hijo y heredero, Toyotomi Hideyori, era apenas un niño de 5 años. Aunque su linaje le garantizaba el derecho legítimo al poder, en una época en la que la fuerza, la astucia y la experiencia en el campo de batalla eran más valoradas que la sangre, su juventud lo convertía en un blanco fácil para los ambiciosos. Antes de morir, Hideyoshi había creado un consejo de los 5 regentes, Gotair, compuesto por los daimi más poderosos del país, con la misión de gobernar colectivamente hasta que Hideyori alcanzara la mayoría de edad. Entre ellos estaban figuras notables como Uesugi Kagekatsu, Maeda Toshige, Miterumoto, Ukita Hideye, y, por supuesto, Tokugawa Ieyasu. Este último, aunque supuestamente un leal colaborador de Hideyoshi, había comenzado a tejer su propia red de poder. Tokugawa Ieyasu era diferente. Mientras otros líderes se dejaban llevar por la pasión o la arrogancia, Ieyasu era calculador, paciente y despiadadamente lógico. Había aprendido de los errores de Oda Nobunaga y de las extravagancias de Hideyoshi. Él no buscaba brillar, buscaba durar. Su objetivo no era simplemente ganar batallas, sino construir un régimen que pudiera resistir la prueba del tiempo. Por eso, cuando Hideyoshi murió, Ieyasu supo que había llegado su oportunidad. Maeda Toshige, el único regente con suficiente autoridad moral para equilibrar el poder de Ieyasu, murió al poco tiempo. Esto dejó a Ieyasu como la figura más influyente del consejo. A partir de entonces, comenzó a actuar sin consultar a los demás regentes, haciendo alianzas, expandiendo su influencia y colocando a sus aliados en posiciones clave. Todo esto bajo una fachada de lealtad al joven Hideyori. Pero no todos estaban dispuestos a permitir que Ieyasu se hiciera con el control. Entre los más firmes opositores estaba Ishida Mitsunari, un antiguo administrador del gobierno de Hideyoshi, conocido por su disciplina, su devoción al difunto regente y su desprecio abierto hacia Ieyasu. Mitsunari no era un guerrero nato como los demás, pero tenía un sentido del deber casi fanático y una red considerable de aliados, muchos de los cuales aún eran leales a la casa Toyotomi. La tensión entre ambos hombres crecía día a día. Los rumores sobre un inminente conflicto se esparcían como pólvora por todo el país. Se formaron 2 facciones claras, el ejército del oeste, liderado por Mitsunari y compuesto principalmente por clanes leales al legado de Hideyoshi, y el ejército del este, encabezado por Ieyasu y sus aliados, muchos de los cuales buscaban asegurar su futuro bajo un nuevo orden. Las alianzas comenzaron a formarse con rapidez, a menudo motivadas más por el cálculo político que por la lealtad ideológica. Algunos daimi cambiaban de bando en secreto, otros esperaban hasta el último momento para decidir con quién pelear. La guerra se había convertido en un juego de ajedrez, en el que cada movimiento podía significar la vida o la muerte de un clan entero. En ese contexto, Ishida Mitsunari decidió dar el primer paso. En 1600, aprovechando la ausencia de Ieyasu, que estaba en campaña en el norte contra el clan Uesugi, Mitsunari organizó un levantamiento. Su objetivo era eliminar a Ieyasu antes de que consolidara completamente su poder. Pero el plan fracasó, y Ieyasu regresó rápidamente, reunió a sus fuerzas y se preparó para el enfrentamiento definitivo. Ambos ejércitos comenzaron a movilizarse, avanzando hacia el centro del país. Todo apuntaba a que el choque sería inevitable. Y así, los destinos de cientos de clanes, de miles de soldados, de millones de campesinos y comerciantes, comenzaron a alinearse en torno a un solo lugar, un valle cubierto de niebla, rodeado de montañas, y atravesado por antiguos caminos que conectaban el este y el oeste del país. Ese lugar era Sekigahara. Las tropas de ambos bandos se movilizaron hacia ese punto estratégico, como si fueran atraídas por una fuerza invisible. La elección del campo de batalla no fue casual. Sekigahara era una encrucijada natural, un lugar donde las decisiones debían tomarse con rapidez y precisión. Quien controlara ese valle, controlaría el acceso a Kioto, la capital imperial. Quien ganara en Sekigahara, ganaría el país. Lo que estaba por suceder no era simplemente una guerra entre ejércitos rivales.
Era una confrontación entre dos visiones opuestas del Japón. Por un lado, la restauración del legado de Hideyoshi y el respeto por la sucesión dinástica. Por el otro, el nacimiento de un nuevo orden, basado en la fuerza, la estabilidad y el dominio absoluto de un solo hombre, Tokugawa Ieyasu. El tablero estaba listo. Las piezas estaban en posición. La niebla aún cubría el valle de Sekigahara, ocultando a miles de guerreros que, al amanecer, se lanzarían a una batalla que decidiría el futuro de Japón. Era la madrugada del 21 de octubre del año 1600. Una densa niebla cubría los campos de Sekigahara, como si la naturaleza misma quisiera retrasar lo inevitable. Bajo ese manto húmedo y silencioso, más de 160.000 guerreros se preparaban para enfrentar el día más crucial de sus vidas. Dos ejércitos colosales estaban formados, uno frente al otro, sin aún poder verse claramente. Pero sabían que estaban ahí. Sabían que ese día, en ese lugar, la historia del Japón sería escrita con sangre. El ejército del este, liderado por Tokugawa Ieyasu, contaba con unos 75.000 hombres. Estaba compuesto por un bloque sólido de clanes que buscaban orden, estabilidad y, en muchos casos, la promesa de recompensas si salían victoriosos. Entre ellos se encontraban guerreros experimentados, curtidos por años de conflicto, y líderes que confiaban plenamente en la estrategia y astucia de Ieyasu. Frente a ellos, el ejército del oeste, comandado por Ishida Mitsunari, reunía aproximadamente 80.000 soldados. Aunque en número eran ligeramente superiores, su fuerza residía en la legitimidad moral. Muchos de sus generales peleaban en nombre del joven Hideyori, el hijo del difunto Hideyoshi. Era una lucha por el honor, por la lealtad a la casa Toyotomi y por preservar el legado de una era que pretendía ser justa y centralizada. Pero había un problema que Mitsunari no podía ignorar: su ejército era una coalición frágil, con clanes que desconfiaban entre sí, y líderes que, aunque oficialmente aliados, tenían dudas y resentimientos ocultos. Algunos de esos daimi habían aceptado alianzas con Mitsunari solo para ganar tiempo. Otros, directamente, habían sido comprados en secreto por Tokugawa. A medida que el sol comenzaba a elevarse, la niebla se levantaba lentamente, revelando el escenario de batalla. Sekigahara era un valle amplio, rodeado de colinas y bosques, con caminos antiguos que conectaban importantes regiones del país. Tokugawa se había posicionado de forma estratégica, con su retaguardia protegida y sus flancos bien defendidos. Mitsunari, por otro lado, ocupaba una posición ligeramente elevada, lo que, en teoría, le daba una ventaja si todos sus aliados cumplían con su papel. El silencio fue roto por los primeros tambores de guerra. El rugido de los cuernos resonó entre las montañas. La batalla había comenzado. Las primeras cargas fueron brutales. La infantería de ambos bandos chocó con violencia, los caballos se alzaban y las lanzas y espadas cortaban el aire sin misericordia. El sonido era ensordecedor: gritos de guerra, órdenes, explosiones de arcabuces y el entrechocar del acero. Ieyasu, desde su posición central, observaba con calma aparente. Su plan no dependía solo de fuerza bruta, sino de algo mucho más sutil: la traición. Él había pasado semanas, incluso meses, en conversaciones secretas con varios daimi del bando occidental. Les había prometido títulos, tierras, oro. Algunos habían aceptado, pero aún no se sabía si realmente iban a cumplir. Uno de los momentos más tensos fue cuando las tropas del clan Kobayakawa, comandadas por Kobayakawa Hideaki, permanecían inmóviles en una colina clave. Eran parte del ejército de Mitsunari, pero no se movían. Mitsunari confiaba en ellos para flanquear al enemigo. Ieyasu, sin embargo, sabía que había sembrado dudas en el corazón de Hideaki. Y esperó. Esperó el momento exacto. Las horas pasaban, la batalla se intensificaba, y Hideaki no actuaba. Ieyasu, viendo la indecisión, tomó una decisión audaz: ordenó disparar cañones directamente contra las posiciones de Kobayakawa. Era una señal clara. O atacaban al enemigo, o se convertían en objetivo de ambos bandos. Fue entonces cuando ocurrió uno de los giros más famosos de la historia japonesa. Kobayakawa Hideaki,
presionado, finalmente descendió la colina y atacó a sus propios aliados. Su traición fue devastadora. El flanco izquierdo del ejército de Mitsunari colapsó en cuestión de minutos. Otros clanes, al ver la traición, también cambiaron de bando. El caos se apoderó del ejército occidental. Mitsunari, al darse cuenta de lo que ocurría, intentó reorganizar sus tropas, pero ya era demasiado tarde. La estructura de su ejército se desintegraba y muchos comenzaban a huir. Algunos generales resistieron hasta el final, luchando con honor. Otros fueron capturados. La niebla que había cubierto el campo por la mañana ahora era reemplazada por el humo de los cañones, la sangre sobre la tierra y los cuerpos sin vida esparcidos por todo el valle. Sekigahara, en solo unas horas, había decidido el destino del país. El ejército del este había triunfado. Tokugawa Ieyasu había ganado. Pero lo que vendría después sería incluso más impactante que la batalla misma. La batalla había terminado, pero la verdadera transformación de Japón apenas comenzaba. Tokugawa Ieyasu no celebró con estruendo. No alzó los brazos ni gritó victoria. En lugar de eso, observó en silencio el campo cubierto de cadáveres. Sabía que había ganado mucho más que una guerra. Había ganado el derecho a moldear el país según su voluntad. Y también sabía que, para lograrlo, aún quedaba una tarea mucho más difícil: eliminar cualquier rastro de oposición y asegurarse de que nadie más pudiera reclamar el poder. Ishida Mitsunari fue capturado días después, mientras intentaba huir disfrazado de campesino. Fue llevado a Kioto y, tras un breve juicio, ejecutado por decapitación. Junto con él, muchos otros líderes del ejército del oeste fueron perseguidos, capturados o asesinados. Algunos se suicidaron para evitar la humillación. Otros fueron forzados a ver cómo sus clanes eran desmantelados, sus tierras confiscadas y sus hijos enviados al exilio. Uno a uno, los pilares del antiguo régimen fueron derribados. El joven Toyotomi Hideyori, aunque oficialmente perdonado por Ieyasu, quedó relegado a un papel simbólico en el castillo de Osaka, bajo vigilancia constante. Tokugawa no lo eliminó de inmediato. Sabía que un golpe tan directo generaría resentimiento. Pero dejó claro a todos los daimi del país que el niño ya no tenía ningún poder real. Ieyasu actuó con precisión quirúrgica. Redistribuyó las tierras entre sus aliados más leales, recompensando generosamente a quienes lo habían apoyado en Sekigahara, especialmente a los traidores del bando contrario. Al mismo tiempo, aplicó una política de castigo y vigilancia a los antiguos enemigos. Algunos clanes fueron forzados a mudarse a regiones distantes y menos estratégicas, donde no podrían causar problemas. A otros se les confiscaron sus castillos y riquezas. En poco tiempo, el Japón feudal se transformó en una red de dominios controlados por señores que debían absoluta lealtad al nuevo poder central, Tokugawa Ieyasu. En 1603, apenas 3 años después de la batalla, el emperador Go-Issei, reconociendo la realidad política del país, le otorgó a Ieyasu el título de Shii Taishun, o simplemente Shun. Con ese nombramiento, se restauraba oficialmente el shogunato, una forma de gobierno militar que ya había existido en el pasado, pero que ahora tendría un rostro nuevo, más organizado, más duradero, y mucho más autoritario. Nacía así el shogunato Tokugawa, también conocido como el período Edo, que se extendería por más de 250 años, hasta la restauración Meiji en 1868. Un régimen que transformaría completamente la estructura política, económica y social de Japón. ¿Pero qué hizo que Ieyasu lograra lo que otros no pudieron? A diferencia de Oda Nobunaga, que gobernó con mano de hierro y generó muchos enemigos, o de Hideyoshi, que se apoyó demasiado en el carisma y la improvisación, Ieyasu construyó un sistema basado en el control, la previsión y el equilibrio. Estableció leyes estrictas para los daimi, prohibiéndoles construir castillos sin permiso o formar alianzas matrimoniales entre clanes sin la aprobación del shogunato. Además, implementó el famoso sistema de Sankintai, una política que obligaba a todos los daimi a pasar parte del año en Edo, la actual Tokio, mientras sus familias permanecían allí como rehenes voluntarios. De esa forma, Ieyasu se aseguraba de que ningún señor feudal pudiera rebelarse sin poner en riesgo lo que más amaba.
También impulsó una estricta separación de clases: samuráis, campesinos, artesanos y comerciantes. Cada uno tenía su lugar y su función, y cualquier intento de romper ese orden era castigado con dureza. Bajo su mandato, Japón entró en un periodo de relativa paz, conocido como Pax Tokugawa, pero fue una paz mantenida con vigilancia constante, represión y miedo. La batalla de Sekigahara, por tanto, no fue solo una confrontación armada. Fue el punto de inflexión de toda una civilización. Un evento que marcó el fin de las guerras civiles que durante siglos habían desgarrado al país y el inicio de una era de aislamiento, disciplina y control absoluto. Los campos donde miles murieron se convirtieron en símbolo de unidad forzada. Los nombres de los caídos, tanto héroes como traidores, quedaron grabados en la memoria de la nación. Y el apellido Tokugawa, desde ese momento, se volvió sinónimo de poder, orden y una paz férrea que duraría más de 2 siglos. Pero aún quedaba una sombra en el horizonte. El niño que había sido la excusa para la guerra, el hijo de Hideyoshi, aún vivía. Y aunque silencioso, su simple existencia seguía siendo un símbolo para quienes soñaban con revivir el pasado. A pesar de que Tokugawa Ieyasu había logrado lo impensable, la unificación de Japón bajo su control y el establecimiento del shogunato, su victoria no era del todo completa. En el corazón de Osaka, un joven vivía bajo una sombra pesada: Toyotomi Hideyori, el hijo del gran Hideyoshi. Aunque solo era un adolescente en el momento de la batalla de Sekigahara, su linaje seguía siendo un símbolo poderoso para muchos. Durante años, Ieyasu toleró su presencia. Permitió que Hideyori viviera en el majestuoso castillo de Osaka, la fortaleza más imponente del país, un lugar que parecía inexpugnable. Pero esta tolerancia no era sinónimo de confianza. Al contrario, Ieyasu sabía que el simple hecho de que Hideyori existiera era una amenaza. Un ícono vivo, capaz de unir a antiguos leales a los Toyotomi y avivar la llama de la rebelión. Y así fue. A medida que pasaban los años, rumores comenzaron a circular por todo el país. Se hablaba de que Hideyori, ya convertido en adulto, había comenzado a rodearse de samuráis veteranos, monjes guerreros y antiguos enemigos del clan Tokugawa. Los movimientos eran discretos, pero suficientes para que el shogunato tomara nota. El castillo de Osaka se convertía lentamente en un foco de resistencia. En 1614, Ieyasu, aunque ya había abdicado oficialmente en favor de su hijo Hidetada, seguía manejando los hilos del poder desde las sombras. Cuando se enteró de que Hideyori había encargado la fundición de una campana para un templo cercano con una inscripción que algunos interpretaban como una crítica velada al régimen Tokugawa, aprovechó el pretexto. Fue suficiente para lanzar lo que sería el último gran conflicto de la era samurái, el sitio de Osaka. La guerra final entre Tokugawa y los restos del clan Toyotomi se dividió en 2 campañas brutales: el sitio de invierno 1614 y el sitio de verano 1615. Durante el sitio de invierno, el castillo de Osaka fue rodeado por más de 200.000 soldados del shogunato. Las murallas resistieron ferozmente. Hideyori contaba con guerreros legendarios, como Sanada Yukimura, quien se convirtió en símbolo de la resistencia samurái. La nieve teñida de rojo y las crónicas de esa defensa siguen siendo contadas como leyendas. Sin embargo, tras semanas de combates y negociaciones, se firmó una tregua. El shogunato prometió retirar sus fuerzas a cambio de que se desmantelaran algunas defensas del castillo. Pero la paz fue una ilusión. Durante la tregua, los Tokugawa aprovecharon para rellenar los fosos, debilitar las fortificaciones y cortar las rutas de abastecimiento. Todo fue calculado para una segunda ofensiva. Y en el verano de 1615, la guerra estalló nuevamente con una violencia aún mayor. El sitio de verano fue implacable. La batalla final no fue simplemente un enfrentamiento militar, fue un acto de aniquilación total. Las tropas Tokugawa atacaron con todo su poder, con miles de soldados rodeando el castillo por todos los flancos. Sanada Yukimura luchó hasta el último aliento, convirtiéndose en mártir. Las murallas cayeron. El castillo, que parecía imbatible, ardió en llamas. Dentro, Toyotomi Hideyori, junto con su madre Yodohime, se refugiaron en un último reducto. Cuando entendieron que todo estaba perdido,
decidieron morir con dignidad. Las crónicas cuentan que Hideyori se suicidó en silencio, y su madre lo acompañó en el acto. El linaje Toyotomi desaparecía con ellos. El último vestigio del viejo régimen había sido erradicado. Tokugawa Ieyasu, al recibir la noticia, no mostró alegría. Para él, esto no fue una victoria gloriosa, sino una necesidad. Había eliminado cualquier posibilidad de resistencia futura. Había cerrado el ciclo iniciado décadas atrás con la muerte de Oda Nobunaga. Ahora sí, el Japón estaba completamente bajo su control. El castillo de Osaka quedó en ruinas. Su destrucción no solo fue física, sino también simbólica. Era el mensaje definitivo del nuevo orden, ya no había lugar para héroes románticos, ni para los sueños de poder sin el respaldo del shogunato. A partir de ese momento, cualquier ambición fuera de la estructura Tokugawa sería aplastada sin piedad. Con la caída de Osaka, comenzó una era de aislamiento. Japón cerró sus puertas al mundo exterior bajo la política de Sakoku, que prohibía a los japoneses salir del país y limitaba severamente el comercio con otras naciones. Durante más de 2 siglos, el país viviría en una burbuja de control, orden y paz forzada. Pero la llama de la historia no puede ser apagada para siempre. Con la caída del castillo de Osaka en 1615, el antiguo Japón feudal terminó de consolidarse bajo una nueva identidad, un imperio en silencio, vigilado por la autoridad absoluta del shogunato Tokugawa. Las espadas se guardaron, los campos se sembraron, y por fin, después de siglos de guerras intestinas, el país vivió una paz prolongada, pero a un precio. Lo que comenzó con sangre en Sekigahara no fue solo la fundación de un nuevo gobierno, sino la creación de un sistema que reescribió los valores de toda una nación. Tokugawa Ieyasu, el artífice de esta transformación, no buscaba ser recordado como un héroe carismático, sino como un arquitecto del orden. Y lo logró. Tras su muerte en 1616, fue deificado como Tsh Daigongen, el gran avatar que ilumina el este. En Nick, se construyó un santuario majestuoso para honrarlo, y durante generaciones, los japoneses peregrinaron a su tumba no como súbditos de un dictador, sino como hijos de un padre firme que había salvado a su casa del colapso. El sistema que dejó atrás, el Bakufu Tokugawa, fue una maquinaria de equilibrio. Los daimi estaban obligados a alternar su residencia entre sus dominios y la capital Edo, dejando a sus familias como rehenes simbólicos. Las clases sociales quedaron congeladas, el samurái no podía convertirse en campesino, ni el comerciante ascender más allá de su casta. La movilidad social fue detenida en seco. Bajo esta estructura férrea, Japón floreció en su propia cápsula temporal. Las guerras cesaron, pero también el intercambio cultural, el progreso científico y la libertad de pensamiento. El país cerró sus puertos, limitó el cristianismo con persecuciones brutales y evitó cualquier contacto innecesario con el mundo exterior. Solo unos pocos comerciantes holandeses y chinos podían atracar en el puerto de Nagasaki, bajo estricta vigilancia. Durante más de 2 siglos, el país vivió en esta paz vigilada. Una calma artificial que muchos celebraban como armonía, pero que otros, especialmente las generaciones más jóvenes, comenzaban a cuestionar en secreto. Porque en esa aparente estabilidad, también se ocultaba el miedo, la represión y la sofocación del espíritu. La batalla de Sekigahara, que en apariencia fue solo una disputa por el poder, se convirtió en una fractura profunda en la historia japonesa. Un punto de no retorno. Había nacido una nueva era, sí, pero se había apagado la llama caótica que también alimentaba la innovación y el cambio. Japón se convirtió en una isla no solo geográfica, sino también espiritual. Y sin embargo, el destino, como siempre, tenía otros planes. A mediados del siglo XIX, el mundo cambió. La revolución industrial transformó Europa y América. El comercio se volvió global. Y las potencias extranjeras, lideradas por Estados Unidos, empezaron a mirar con ojos ambiciosos hacia Japón, ese misterioso país encerrado en sí mismo. En 1853, el comodoro Matthew Carey llegó con una flota de barcos negros y una carta del presidente de los Estados Unidos, exigiendo que Japón abriera sus puertas al comercio. Ante la superioridad tecnológica y militar,
Los Tokugawa no tuvieron opción, firmaron tratados desiguales que marcaron el inicio del fin de su dominio. El pueblo japonés, que durante siglos había aceptado el orden impuesto por Sekigahara, empezó a despertar. Las críticas al shogunato crecieron. Se formaron movimientos rebeldes que exigían la restauración del poder imperial. Y en 1868, estalló la restauración Meiji, el emperador volvió al poder, el shogunato fue abolido, y Japón entró en una era de modernización vertiginosa. Pero incluso en ese nuevo mundo, las cicatrices de Sekigahara no desaparecieron. La estructura social que Ieyasu había creado persistió en las mentes. El respeto por la jerarquía, la disciplina extrema, el temor al desorden. La obsesión por la armonía, aunque fuera impuesta. El culto a la figura del líder fuerte que protege al pueblo del caos. Muchos estudiosos modernos aseguran que el Japón contemporáneo, con su mezcla de tradición y modernidad, su eficiencia asombrosa pero también su rigidez social, aún vive bajo la sombra de lo que comenzó en aquel valle en 1600. Sekigahara fue más que una batalla. Fue el nacimiento de una nueva mentalidad. Una herencia silenciosa que perdura en las escuelas, en las empresas, en la política, incluso en las familias. Y aunque el mundo ha cambiado, y el Japón de hoy parece una nación futurista, ese día nublado de octubre sigue presente en el inconsciente colectivo. ¿Quién fue realmente el vencedor de Sekigahara? ¿Ieyasu, con su orden perfecto? ¿O Mitsunari, cuya derrota provocó una era de paz a costa de la libertad? Quizá la respuesta esté en cada japonés que mira al futuro, y aún siente que camina entre las sombras de un pasado que nunca terminó del todo. Han pasado más de 4 siglos desde la mañana del 21 de octubre de 1600, cuando el valle de Sekigahara fue testigo del enfrentamiento más decisivo en la historia de Japón. Hoy, ese mismo valle yace en silencio. Rodeado por montañas, cubierto por niebla en los días fríos, apenas quedan rastros de sangre o de gritos de guerra. Y sin embargo, algo permanece. Cada año, miles de visitantes llegan al sitio de la batalla. Caminan entre los campos donde antes se derramó la vida de más de 30.000 hombres. Colocan ofrendas. Algunos lloran. Otros cierran los ojos e imaginan el estruendo de los tambores, el galope de los caballos, los estandartes ondeando al viento. Porque Sekigahara no fue solo una batalla. Fue una herida abierta. Una decisión irreversible. El momento en que Japón eligió el orden por encima del caos, la estabilidad sobre la libertad. Pero también fue un espejo. Un espejo de las contradicciones humanas. Tokugawa Ieyasu, venerado como sabio estratega, fue también un hombre capaz de mentir, manipular y sacrificar aliados por su causa. Ishida Mitsunari, el perdedor trágico, es visto hoy por muchos como un idealista que intentó hacer lo correcto, pero fue vencido por la ambición de quienes no podían tolerar su rectitud. La historia no es justa. No premia al más valiente, ni al más noble. Premia al más preparado, al más paciente, al que sabe cuándo esperar y cuándo atacar. En Sekigahara, el futuro se escribió con traición, valentía, miedo, codicia, honor y desesperación, todo mezclado en un mismo campo de batalla. Pero lo más curioso es que Japón, en su alma colectiva, nunca olvidó esa jornada. Aunque la paz Tokugawa duró más de 2 siglos, y aunque el país se transformó en una potencia mundial en los siglos siguientes, la sombra de Sekigahara sigue apareciendo en cada encrucijada de su historia. Durante la restauración Meiji, cuando el shogunato cayó, muchos vieron el regreso del emperador como una revancha simbólica de Mitsunari. Cuando Japón entró en la Segunda Guerra Mundial, algunos intelectuales recordaban el carácter autoritario del régimen Tokugawa como un antecedente del militarismo moderno. Y cuando finalmente el país se reconstruyó tras la bomba atómica, lo hizo otra vez eligiendo el camino del orden, la disciplina y la reconstrucción silenciosa. Porque Japón aprendió algo aquel día en Sekigahara, que la unidad cuesta. Que la paz tiene un precio. Que incluso el más glorioso de los triunfos deja cicatrices invisibles. Hoy, las nuevas generaciones de japoneses, conectadas al mundo, modernas, críticas, todavía estudian Sekigahara nas escolas.
Mas o que era antes ensinado como o inicio da paz agora também me visto sob outra ótica, como o día en que o país foi forcado a se dobrar diante de o poder absoluto. E, no entanto, também a beleza nisso. Porque o Japão que conhecemos hoje, com sua arte refinada, sua cultura de respeito, sua arquitetura harmoniosa e sua organização coletiva, nasceu dos destrocos deixados em Sekigahara. Como o bonsai, cuidadosamente podado até encontrar o equilíbrio. O país que sobreviveu a si mesmo, que caiu e se levantou, que enfrentou invasões internas sem nunca perder sua identidade. Sekigahara nos lembra que a história não é feita apenas pelos vencedores, mas pelos que resistem até o fim. Pelos que sonham com justica, mesmo quando o mundo escola forca. Pelos que, mesmo derrotados, deixam sementes que o día florecerá o outros coracoes. Y quizás, si alguna vez te preguntas por qué Japón es como es, por qué es tan silencioso y a la vez tan profundo, por qué su gente parece vivir entre el pasado y el futuro, entre la obediencia y el orgullo. La respuesta esté escondida en un valle nublado, donde hace siglos, bajo una lluvia de flechas y cenizas, nació el alma de una nación. Porque aunque la batalla terminó, Sekigahara sigue viva. Si te gustó esta curiosidad, deja un comentario y comparte este video para que más personas puedan descubrir más sobre los misterios del mundo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima curiosidad.